Hola, ¿qué tal? En esta ocasión revisaremos el procedimiento para obtener una segunda solución linealmente independiente en una ecuación diferencial luego de haber ocupado el método de Frobenius. Revisaremos en un primer momento un aspecto general sobre las series de potencias eh, cuando proponemos precisamente una solución en términos de series. Para ello vamos a revisar lo siguiente considerando nuevamente que tendremos ecuaciones diferenciales de segundo orden. Bien, entonces lo que vamos a considerar como punto inicial es una ecuación diferencial de este tipo. Tenemos la segunda derivada de nuestra función, una función p de x que multiplica a la primera derivada de nuestra función y, más una función q de x que multiplica a la función y, esto es igual a 0. Tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, lineal y homogénea. Estas funciones p de x y q de x veremos que aparte de ocuparlas en este desarrollo para las series de potencias, más adelante también describe precisamente la característica de una ecuación diferencial de segundo orden. Bien, vamos a suponer que los coeficientes p de x y q de x son funciones analíticas. Es importante considerar esta parte ya que en algunos ejemplos que hemos manejado se han utilizado coeficientes. Pero ahora estaremos ocupando funciones, y en particular funciones analíticas. ¿Qué es una función analítica? Es aquella función en donde es posible expresarla en términos de una serie de potencias. Y esto obviamente en términos de potencias enteras positivas de la variable x. Y bien, entonces ahora la ecuación inicial, la ecuación diferencial 1, la podemos escribir de esta manera. Tenemos aquí un breve desarrollo para la función p de x en términos de un coeficiente a0, a1 por x, a2 por x al cuadrado, etc. Todo esto, el paréntesis multiplica a nuestra derivada de primer orden en y. Mientras que la segunda función q de x la podemos ver como el desarrollo de un coeficiente b0 más b1 por x más b2 por x al cuadrado, etc. Todo este segundo paréntesis multiplica a la función y esta suma sigue siendo igual a 0. Es decir, hemos expresado a p de x y q de x en términos de funciones analíticas. Y bien, ahora veremos nuestro desarrollo en términos de una serie de potencias generalizada. Es decir, vamos a abarcar el caso cuando tenemos una serie, una solución en serie de potencias y el caso cuando recuperaremos el caso cuando proponemos el método de Frobenius. Bien, entonces vamos a considerar la siguiente expresión, una serie de la forma x elevado a un exponente ρ multiplicada por una suma que va desde n igual a 0 hasta infinito de un coeficiente cn por la variable x elevada a la n. Obviamente el coeficiente inicial c0 es distinto de 0. Y ρ es un número dado. La serie de potencias que tenemos aquí, esta suma infinita, converge para valores tales que están en este intervalo menos r, x menos r, y entonces a esta expresión le llamaremos serie de potencias generalizada. Quiere decir que para ciertos valores de ρ, pues tendremos un caso particular, que será la serie de potencias ordinaria. Bien, entonces precisamente el caso en el que ρ sea un número entero no negativo, la serie de potencias, la expresión anterior que acabamos de revisar, se convierte en una serie de potencias ordinaria. Ahora, también tenemos que hacer la revisión sobre los puntos singulares. Si x igual a 0 es un punto singular regular, y además los coeficientes, las funciones p de x y q de x admiten desarrollos en términos de estas expresiones. Vean que ahora tenemos un cociente de la suma, de una suma infinita desde n igual a 0, con un coeficiente an por x a la n entre la variable x. Y q de x admite este desarrollo, una suma infinita, pero ahora el denominador es x al cuadrado. Si esto ocurre, donde estas series tenemos que los numeradores, es decir, las sumas, son convergentes en este radio de convergencia R mayúscula y los coeficientes A0, B0 y C0 son simultáneamente, no son iguales a 0 de manera simultánea. Eso es un punto importante. Entonces, lo que podemos garantizar es que
la ecuación diferencial inicial posee al menos una solución en forma de serie de potencias generalizada. Esto es algo que ya lo hemos comentado con el método de Frobenius. Sabemos que si tenemos puntos singulares irregulares, al menos podemos recuperar una solución en términos de series de potencias. Y bien, entonces la solución estaría dada de esta manera: una función y de x igual al producto de esta variable x con exponente ρ por la suma infinita con un coeficiente Cn, donde Cn es mayor que 0. Esta solución es convergente en este mismo radio de convergencia R mayúscula. Bien, entonces ahora el siguiente paso es obtener el coeficiente ρ y obviamente el exponente ρ y los coeficientes Cn. Para ello necesitamos expresar la serie anterior en términos de la ecuación diferencial inicial, es decir, proponemos esta solución en términos de esta serie. Tenemos que obviamente ocupar las correspondientes derivadas. Después simplificamos para la variable x elevada al exponente ρ. Después igualamos los coeficientes a 0, eso para todas las potencias de x, y esto es lo que hemos estado realizando en el desarrollo del método de Frobenius. Bien, entonces si consideramos la solución inicial, ahora vean que de manera conveniente hemos dejado en el exponente n más r en la variable x, pero sigue siendo la misma solución. Y pues ahora necesitamos calcular tanto la primera como la segunda derivada de y con respecto a x. Este procedimiento ya lo podemos resolver sin mayor contratiempo. Tenemos la primera derivada, tenemos la segunda derivada, y con ello pues ahora procedemos a sustituir en la ecuación inicial junto con las definiciones de las funciones p de x y q de x. De tal manera que ahora esta expresión, que se ve un poquito más completa, tiene más términos, tenemos la correspondiente expresión de la segunda derivada en términos de una suma. Después tenemos el producto de la función p de x por la correspondiente versión de la derivada de primer orden de y con respecto a x, más la función q de x por la solución y. Todo esto es igual a 0. Esta expresión es la ecuación diferencial en términos de sumas infinitas. Y bien, entonces vemos que ahora pues tendremos que hacer un manejo con esta expresión precisamente para obtener tanto el coeficiente r y posteriormente los correspondientes coeficientes. Bien, comenzamos a simplificar, hacemos nuestra correspondiente operación, los denominadores pues los hemos ya aplicado en los términos del exponente para esta suma y para esta otra suma. Y bueno, el siguiente paso precisamente también vemos que tenemos distintos exponentes para la variable x, y lo que tenemos que hacer es comenzar a reducir los términos en la suma. Vean que ahora ya hemos llevado esta expresión, la ecuación diferencial, a una expresión con 3 sumas. De tal manera que ahora pues también podemos nuevamente reducir los términos, y ahora precisamente hemos logrado obtener una factorización en términos de esta variable x elevada al exponente 2n más ρ menos 2, y todo esto es igual a 0. Esta suma sigue siendo igual a 0. Y bien, entonces lo que hacemos en la suma con el exponente más bajo, igualamos el caso de n igual a 0 para obtener el coeficiente. Recuerden que eso también es algo que hemos hecho precisamente para obtener la ecuación de índices con el método de Frobenius. Aquí vamos a hacer un cambio distinto porque queremos con Frobenius obtener una sola expresión, una expresión que incluya solamente una suma, y de ahí los coeficientes ya haciendo el manejo tanto de índices, de exponentes, como se ha venido desarrollando, pues podemos obtener la relación de recurrencia. En este caso nos vamos a fijar solamente en la parte que tiene el coeficiente más bajo. Por lo que entonces ese término con n igual a 0 tendríamos esta expresión, este conjunto de coeficientes en donde tenemos un corchete inicial y después está multiplicado por la variable x elevada al exponente ρ menos 2. Esto tiene que anularse. Recordemos que esta es una propiedad de las sumas infinitas para que la expresión
hemos representado en términos de una serie de potencias sea válida, se requiere que los coeficientes deben de anularse. Por lo tanto, este coeficiente tendría que anularse y sabemos que C0 es distinto de 0. Esto lo planteamos desde el inicio y entonces la única manera para que esta expresión para el exponente más bajo, ρ menos 2, sea cierta, tendríamos que revisar que esta expresión se cumple. El producto de ρ por ρ menos 1 más ρ por coeficiente A0 más B0 es igual a 0. Esta expresión que tenemos aquí en este cuadro le vamos a llamar ecuación determinativa. Es muy importante porque este es un manejo distinto al que hemos hecho con Frobenius. Y además debemos de considerar que el coeficiente A0 va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 del producto de x por la función p de x, y el coeficiente de 0 va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 del producto de x cuadrada por q, la función qx. Entonces, lo que estamos haciendo ahora en esta revisión distinta a lo que fue el método de Frobenius es conocer de antemano las raíces de la ecuación. Es decir, conocemos un camino que nos conduce a la ecuación inicial, pero veremos ahora que antes de hacer ese desarrollo podremos conocer las raíces y entonces determinar si la ecuación diferencial, si de la ecuación diferencial podemos obtener dos soluciones linealmente independientes o en su caso solamente una. Veremos precisamente en un momento qué consideraciones son las necesarias para obtener dos soluciones linealmente independientes o en su caso una. Y precisamente vamos a reconocer tres casos. El primer paso precisamente es identificar las raíces. Luego veremos a detalle tres posibles casos en donde precisamente el tipo de raíces que encontremos de esta ecuación determinativa pues va a ser importante conocerlo. Bien, aquí vamos a manejar de la siguiente manera las raíces. Vamos a denominar ρ1 como la raíz mayor con respecto a ρ2. Este es un manejo importante porque siempre tendremos que hacer esta distinción. Dependiendo del valor de las raíces, dependiendo del manejo algebraico que hagamos, tanto con la notación, con la ecuación de índices o con este desarrollo con la ecuación determinativa, ρ1 siempre será la raíz mayor. Y bien, entonces tendremos tres casos precisamente al momento de hacer obtener estas raíces y que precisamente tienen que ver con las soluciones a la ecuación diferencial inicial. Bien, el primer caso es cuando tomamos la diferencia de ρ1 con ρ2. Si esta diferencia no es un número entero o no es cero, entonces en este caso podemos construir dos soluciones linealmente independientes a la ecuación diferencial de la siguiente manera. Vemos que tenemos la primera solución, y1 de x, como este producto de x elevado al exponente ρ1, la raíz mayor, después multiplicado por una suma infinita, donde el coeficiente c0 es distinto de 0. La segunda solución linealmente independiente, y2, pues será la variable x elevado al exponente ρ2, la raíz menor, multiplicada por la correspondiente serie de potencias, donde el coeficiente A0 es distinto de 0. Ese sería el caso, el caso en donde pues, nos ahorramos un trabajo, un paso adicional, ya que obtenemos las dos soluciones de la ecuación diferencial. Y el segundo caso lo vamos a encontrar cuando esta diferencia ρ1 menos ρ2 es un número entero positivo. Entonces, en este caso solamente podemos obtener una solución en una serie de potencias de la siguiente manera. Es decir, nuestra solución y1 pues será también un producto de x elevado al exponente ρ1, la raíz 1, multiplicada por esta correspondiente suma. Y entonces lo que podemos revisar que a partir de este resultado de la diferencia de ρ1 menos ρ2, donde tenemos un número entero positivo es 0, podemos obtener una solución, una segunda solución de la siguiente manera.
es decir, la solución linealmente independiente y2 pues será igual a un producto de una constante a por la función solución y1 que ya conocemos, que se obtiene del procedimiento anterior, multiplicada por un término logarítmico, más el producto de la variable x elevado al exponente ρ2 por la suma correspondiente en donde tenemos coeficientes a mayúscula n. Y bien, ahora lo que hemos visto en esta solución y2, tenemos un término adicional, una constante a, la función y1 y un término logarítmico. Entonces, es importante identificar que precisamente esta segunda solución es linealmente independiente, ya que aunque tengamos que y1 de x pues es la solución que obtuvimos con la raíz 1, el introducir este término logarítmico precisamente genera que y1 y y2 sean linealmente. Bien, el tercer caso se presenta cuando tenemos una raíz múltiple, es decir que ρ1 es igual a ρ2. Y entonces esta situación, esta forma en donde las raíces son iguales, tendríamos que es posible obtener solamente una solución, precisamente pues expresada de esta forma. Y entonces también podremos revisar en un momento que podemos obtener una segunda solución dada por esta expresión, en donde tendremos ahora esta y2 en términos de un producto de y1, como ya se indicó en la diapositiva anterior, multiplicada por el término logarítmico más una suma precisamente en términos de x elevado al exponente r2, que es igual a r1, por la suma en donde tenemos coeficientes bn. Y en este caso, a diferencia del caso en donde tenemos que ρ1 menos ρ2 es un valor entero, el valor del coeficiente a mayúscula es igual a 1. Bien, entonces ahora tenemos que revisar que las dos soluciones, y1 y y2, son linealmente independientes. Cuando tenemos el segundo caso de las raíces con la diferencia entera y en el tercer caso con las raíces iguales, hemos obtenido solamente una raíz, pero no hemos obtenido una solución a partir de la raíz ρ1. Bien, como ejemplo veremos el caso cuando tenemos que la diferencia de las raíces es un entero positivo. Entonces la ecuación que debemos revisar es la siguiente, x por y' más y igual a 0. Es una ecuación diferencial de segundo orden, lineal homogénea, que debemos entonces de llevar a la forma que hemos revisado, es decir, tenemos que expresar nuestra ecuación diferencial en términos de y' más la función p de x por y' más q de x por la función y. En este caso tenemos que dividir todo entre x para dejarlo en términos de esta expresión. Vemos que la función p de x es nula, mientras que la función q de x es 1 entre x. Y de esa forma, pues ahora podemos, mediante la ecuación determinativa, hacer la revisión sobre las raíces. Vean que aquí el punto en cuanto a sustituir las derivadas como lo haríamos con el método de Frobenius, pues es importante señalar que antes de ese desarrollo podemos anticipar la naturaleza de las raíces y el tipo de soluciones que podemos obtener de la ecuación diferencial. Precisamente ocupando la ecuación determinativa tendríamos esta expresión. Nos interesa revisar el coeficiente A0 y el coeficiente B0. Para ello ocupamos las definiciones. A0 será el límite cuando x tiende a 0 de x que multiplica la función p de x, pero vimos que p de x es la función nula, es la función 0, entonces pues A0 será igual a 0. Mientras que B0 pues será el límite cuando x tiende a 0 del producto de x cuadrado por q de x. Pero acabamos de mencionar que precisamente para dejarlo en términos de la forma estándar de la ecuación diferencial, tendríamos que este producto de x cuadrada por q de x sería el límite, bueno, el límite cuando x tiende a 0 de este producto va a ser igual al límite de x cuando x tiende a 0 de x cuadrada entre x, y esto será el límite cuando será igual al límite cuando x tiende a 0 de x, por lo tanto también va a ser igual a 0. Y hemos llegado a que tanto a0 como b0 valen 0. Y por lo tanto la ecuación determinativa tendría
esta expresión. Por lo que entonces podemos anticipar que las raíces serán ρ1, la mayor, vale 1 y ρ2 vale 0. Entonces la diferencia entre estas dos raíces es un valor entero y entonces es un entero positivo y por lo tanto pues de manera anticipada tendremos solamente una solución a la ecuación diferencial planteada. Entonces vean que si hubiéramos hecho el desarrollo de obtener las derivadas, que lo tenemos que hacer en algún momento, y llegamos a la ecuación de índices, nos daremos cuenta después de un trabajo de desarrollo precisamente en que la ecuación diferencial pues no solamente nos permitiría obtener una solución directa. Y entonces ya tendríamos que, conociendo la expresión que veremos en un momento, podemos obtener la segunda solución linealmente independiente. Bien, entonces ahora sí podemos hacer el desarrollo que hemos venido trabajando con el método de Frobenius. Presentamos la solución y de x en términos de una serie de potencias y ahora aquí en términos de beneficio del tiempo y de simplificar la expresión, pues presentamos directamente la solución. Aquí hemos dejado una nota, pueden ustedes como ejercicio moral realizar todo el procedimiento para que efectivamente comprueben que llegamos a esta solución. Esta sería la solución y1 utilizando la raíz r1 igual a 1 y tendríamos esta expresión. Y entonces ahora precisamente esta expresión la vamos a ocupar para poder construir la segunda solución linealmente independiente. Y aquí también hay que observar lo siguiente, si usamos ρ2 igual a 0 como punto para obtener pensando una segunda solución, lo que vamos a encontrar es que se obtienen los mismos coeficientes de la solución anterior. Entonces, no hay forma de que ocupando dos valores distintos de las raíces, pues tengamos una segunda solución distinta. Entonces, recordemos que el método de Frobenius precisamente nos garantiza al menos una solución una solución de la ecuación diferencial. Y bien, entonces, también recordemos que si tenemos esta diferencia de ρ1 menos ρ2, siendo un número entero esa diferencia, podemos encontrar, podríamos o no encontrar las dos soluciones de esta manera. Y bien, esto pues no lo sabríamos precisamente de manera anticipada, pero como lo comentamos hace un momento, si hacemos todo el desarrollo y llegamos a la ecuación de índices ocupando la ecuación determinativa, pues también podríamos obtener información al revisar la relación de recurrencia. Y sabemos que esta nos determina cómo son los coeficientes AN. Y bien, entonces lo que queremos ahora es obtener una segunda solución linealmente independiente y precisamente que involucre potencias, en este caso de una raíz ρ1 o una raíz ρ2. Y bien, entonces, como vemos que no es posible, en este caso con la diferencia de las raíces siendo un valor entero, pues sabemos que aparece un término logarítmico y entonces esta expresión ya la conocemos. Sabemos que se obtiene precisamente a partir de la solución y1 y después tenemos una integración en donde tenemos una función exponencial dentro otra integral. El argumento de la función exponencial sería una integral con signo negativo de la función p de x prima y esta primera integral, la integral dentro del argumento de la exponencial, es con respecto a x prima. Y debajo tenemos y1, la solución elevado al cuadrado. Esta expresión se discute en las notas de trabajo precisamente a partir de todo del estudio del Gronskiano. Y entonces esa solución y2 precisamente la podemos considerar como solución a esta ecuación diferencial siempre y cuando conozcamos de manera natural y1. Y entonces para nuestro ejercicio esta ecuación diferencial que ya habíamos presentado hace un momento, pues buscaremos obtener la solución general. Entonces, y1 ya la conocemos, será este desarrollo en términos de serie de potencias y ahora lo que tenemos que hacer es construir esta segunda solución linealmente independiente, y2, y para ello pues tenemos que hacer varias cosas. Tendremos que elevar al cuadrado, hacer una división y después integrar el coeficiente a mano. Es decir, tendremos que, primero, aquí tenemos nuestra función p de x, sabemos que es la función nula, por lo tanto, esta exponencial veremos que se simplifica.
Tenemos que también después elevar al cuadrado el denominador, es decir, esta solución la tendremos que elevar al cuadrado y después integrar. Tenemos que hacer una elevar al cuadrado, después hacer la correspondiente división y después integrar. Y bien, entonces lo que tenemos que hacer es elevamos al cuadrado el denominador y tendríamos lo siguiente. Ya después haciendo la división, una división larga, es decir, tenemos que expresar todo ya en términos de fracciones. Tendríamos estos términos dentro del corchete y después tendríamos que hacer la correspondiente integración con respecto a nuestra variable x. Este es un proceso un poquito laborioso, pero finalmente es necesario para poder obtener la segunda solución y2. Integramos término a término. Recuerden que esta y1 es la función que multiplica a todo el desarrollo. Aquí entre corchetes tenemos ya los términos que se obtienen a partir de la integración con respecto a la variable x. Y después lo que tendremos es precisamente, podemos factorizar esta y1 por el logaritmo y tendremos aquí de manera dividida en este renglón el término y1 por logaritmo de x más y1 por todo este producto. Bueno, pero, multiplicando a estos términos dentro de los corchetes. Y ahora si multiplicamos, tomamos el valor explícito de y1 con los términos del corchete anterior, tendríamos esta solución. Y2 en términos de y1 multiplicado por un logaritmo más estos términos. Y entonces en el intervalo 0 infinito, la solución general a la ecuación diferencial inicial es igual a y de x multiplicada por un coeficiente c mayúscula 1 que multiplica a la solución y1 más un coeficiente c mayúscula 2 que multiplica a la solución y2. Y esa sería la solución general a nuestro ejercicio. Vean que ahora, aunque ya tengamos conocimiento sobre las posibles soluciones de la ecuación diferencial, anticipamos qué procedimiento debemos de revisar para obtener una segunda solución linealmente independiente. Revisamos que tanto el caso en donde la diferencia de las raíces sea un entero o en el caso en que tengamos raíces iguales, entonces necesariamente aparece un término logarítmico. Y de esta manera vean que el método de Frobenius finalmente es un caso, sería el caso más general y precisamente a partir de las raíces de la ecuación de índices o de la ecuación determinativa, pues se simplifica a un caso donde tenemos al menos las dos soluciones, pues sería el caso más directo, pero ya contamos con la información necesaria para obtener una segunda solución linealmente independiente. De esta manera concluye el ejercicio. Por favor, revisen con calma y con detenimiento nuevamente este material, ya que les será de ayuda para resolver los ejercicios que están indicados en los materiales de trabajo y también en el examen tarea. Nos vemos pronto, déjenos un like, suscríbanse al canal. Recuerden que estamos generando contenido cada semana. Hasta luego.